Estoy feliz, estoy contento de tener esta posibilidad de poder verlos. Y en la mañana de hoy yo quería tener un texto que conocemos mucho, que en algún momento yo también personalmente predicado, pero que en la lectura de esta semana y cuestiones que fueron pasando, eh, eh, realmente sentí en mi corazón el deseo, el anhelo y entendiendo que Dios de alguna manera quería que comparte esto con ustedes. Así que está en el libro de Hebreos, en el libro de Hebreos capítulo 13 y el versículo 5 solamente de ese capítulo, que es un versículo que mucho utilizamos en las enseñanzas económicas, que mucho lo vemos siempre que usamos algo que tiene que ver con la alegría, que tiene que ver con el gozo, que tiene que ver con la administración de los recursos, tiene que ver con la confianza, tiene que ver con la dependencia, tiene que ver con el compartir. Estoy hablando de muchas cosas que tiene, son demasiadas, pero es un versículo muy cortito y que tiene todo eso en sí. Dice el versículo, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Amado Dios, yo te doy las gracias. Te doy las gracias por esta posibilidad de poder tener la dicha de usar tú mi vida para poder transmitir en esta mañana esta palabra que me has regalado al corazón y al deseo, al anhelo de poder compartir. Gracias porque parecía que era imposible el poder llegar a transmitir este mensaje por las dificultades técnicas y tú nos has bendecido en esta hora para poder hacerlo. Yo te doy las gracias, te pido que me des bendición, que pueda yo transmitir lo que he preparado, lo que he leído, lo que está en mi mente en esta hora, que tú me permitas hacerlo, que mi humanidad, mi persona no sea una limitante, sino que tú puedas usar mi vida, mi voz, para transmitir tu palabra y que tu palabra haga el trabajo que tu palabra hace transformando y cambiando por completo toda situación que pueda pasar en nosotros, trayéndonos a bendición. Ayúdanos en esta mañana. Que tú nos hables, Dios. Estamos aquí dispuestos a escucharte y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por la atención, por la disposición de estar teniendo atención para lo que yo les quiera compartir en la mañana de hoy. Como les decía, es un texto que es conocido, que está en el medio de lo que yo doy en llamar un checklist. Vieron que se usa mucho, ¿no? Eso de agarrar y decir, bueno, tengo algo como una guía, como para poder ir tildando ciertas cosas. Algunos lo usan, no sé, por ejemplo, aquí en casa a este le gustan mucho el armar listas de cosas. Yo soy más desorganizado, soy más de poder realizar cosas salteadas y no tener una guía muchas veces en qué es lo que voy a hacer. Entonces me ayuda en que ella tiene ya sus checklists, ¿no? Armados. Entonces puede pasar, no sé, tenemos que hacer arreglos en la casa y ella, yo de repente, si tengo cosas que hacer, digo, bueno, ¿por cuál puedo hacer? Y voy pensando en el ánimo o la disposición o las ganas que tengo para hacer algo. Pero ella, por ejemplo, tiene una hojita por cada habitación, ¿no? Eso es distinta esa situación. Entonces, en cada habitación de la casa debe haber, no sé, 7 cosas para hacer, parece que muchas, ¿no? Pero puede ser, ella tiene esa lista y saca esa lista para donde yo tenga deseos de algo. O, por ejemplo, no sé, voy a ver, estoy pensando, tengo que hacer tal cosa. Ah, y me saca una listita con puntos de cosas que quedan por hacer y realizar. Ese sería un chequeo, ¿no? Que una vez dice, a ver, o, por ejemplo, bueno, vamos a ir no sé, vamos a salir a tal lado, vamos a ir no sé, o a algún paseo. Entonces de repente aparece una lista que dice, no sé, el mate, ta. Hay ciertas cosas que tienen que cargarse para salir y hay que hacer ese chequeo. O, no sé, vamos a salir de la casa. Entonces vamos a salir de la casa y uno dice, bueno, tengo el documento, tengo esto, me llevo esto. Entonces antes es como que hay, ¿no? Un listado. Cuando yo leo Hebreos 13, es como un chequeo, es como un verificar puntos, ¿no? Verificar puntos de nuestra vida como personas que confiamos, que creemos.
en Dios. Y ahí, en Hebreos 13, en el último capítulo, después de haber dado infinidad de definiciones, tira ciertos tips, tira ciertos lista de chequear, de verificar. A ver, esto está, esto está, esto está. Una de esas es el versículo 5. Hay varias. Yo en el 13 marqué 13, lo hice a propósito. En realidad debe haber más. Si ustedes buscan en el 13 debe haber más. Pero yo marqué 13. De las 13 voy a hablar del 5 solo, se los prometo, más por una cuestión de tiempo. No me voy a ir voy a tratar de acortar. Pero voy a usar nada más que el 5. Pero yo encontré 13 cosas distintas que están en ese capítulo 13. Desde el primero que dice el amor fraternal y dice que específicamente, ¿no? Que bueno, que tengamos un amor que sea fraternal. Es fraternal, ¿no? Eh, Siempre que digo la palabra fraternal, como ese amor de hermandad, ese amor de hermanos, me viene, en italiano es fratello, ¿no? Fratello es hermano, entonces el amor ese fraternal, ¿no? El amor que viene del fratello, de ese amor tan unido que puede ser esa hermandad que Dios quiere para con nosotros, ¿no? Ese amor de hermandad, de sentirnos el uno hermano del otro, ¿no? El uno que va a dar todo por el otro, esa hermandad de unión. Pero bueno, así me podría ir con cada punto y yo me comprometí a ir con el 5, que el 5 es muy particular porque el principio de ese versículo les dice, les habla de costumbres, les habla de que no tienen que ser avaros, sean las costumbres que ustedes tengan no avaras, es decir, no se queden con lo que es de ustedes, no junten para tener algo que sea puramente de ustedes, no confíen. Otras versiones nos hablan de la confianza en lo que pueda ser el recurso económico, ¿no? El tener de qué aferrarse, el tener sustento. Esto podría ser el tener la firmeza en lo que puede ser el tener y el acumular para uno tener sustento, sino que el versículo lo que nos dice es, bueno, que estemos acostumbrados a nosotros no ser avaros, que sea una costumbre en nosotros el poder dar, que sea una costumbre el nosotros manejarnos en la vida pensando en el otro, pensando en la necesidad del otro. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Y ahí ese costumbre sin avaricia nos lleva a dos situaciones económicas que uno puede tener. Puede tener condiciones de abundancia o puede tener condiciones de necesidad. Puede estar pasando por momentos de abundancia o de necesidad. Y en esa abundancia o necesidad van a ser distintas las visiones que podamos tener de lo que pueda ser la avaricia. Pero tanto en una situación como en otra, puede ser que nuestra costumbre no sea el del dar o no sea el de estar pensando en las necesidades quizás de los demás, sino en lo propio. Y la costumbre tiene que ser la de no estar aferrado a nada de eso que nosotros tenemos, sino que la costumbre tiene que ser el saber que nosotros vamos a dar en todo lo que sea en nuestra vida, sea en los recursos, sea en nuestro tiempo, sea en lo que desarrollamos. Nosotros, nuestra costumbre tiene que ser el darse. Y seguido a eso, como un punto que tiene que ver con el pasado, porque si yo llegué a tener en sí algo por costumbre, es porque lo vine desarrollando habitualmente. Se hizo una costumbre en mí, tuvo que ser con una conducta que va hacia el pasado, porque hoy es una costumbre, algo que volví a hacer y volví a repetir y se formó en mí una costumbre. Entonces, esto tiene que ver más con el pasado. La segunda parte del versículo tiene que ver con el presente, tiene que ver con el hoy, tiene que ver con el estar contento hoy, no por lo que fue o por lo que ha de venir,
sino que el estar contento para nosotros en ese chequeo tiene que ser en el día de hoy, sin importar si en la primer parte de mis costumbres tengo una gran abundancia o estoy pasando por necesidad, sin importar si tengo o no algo que haya pasado o en las circunstancias que hayan pasado, sino que el hoy tengo que estar contento, contentos con lo que hoy tengo, contento con lo que hoy tengo para hacer, contento con el lugar y la situación en que hoy estoy pasando. En este chequeo que les digo de Hebreos 13, hay como un versículo que es muy conocido por todos, que es en el versículo 8, ¿no? Que dice que el Señor Jesús fue el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y en el chequeo que les digo del 13, aparece ese versículo en el medio que no formaría tanto parte de un chequeo que uno hace, sino que es algo tremendo. Dice, el Señor Jesucristo fue el mismo ayer, lo es hoy y lo va a ser por los siglos. Pero marca ese antes, ese hoy y ese después. Es Él, siempre, desde el principio, lo es hoy y lo va a ser mañana. Pero en el texto del 5, fíjense que el estar contentos en el día de hoy me saca de circunstancias, me saca de las costumbres, me saca del pasado, me saca, lo que me dice es, tengo que estar contento. Y ahí van a venir las circunstancias. Bueno, ¿cómo puedo estar contento cuando puedo estar por situaciones muy difíciles? Me tendría que remontar por lo menos quizás al domingo pasado y Alejandro predicándonos sobre Job. Y yo no voy a darles lectura porque tienen todavía que varios le compraron el libro para que lo puedan leer, así que yo no les voy a poner más lectura y que vuelvan. Pero de alguna manera lo que les estaba diciendo tenía que ver con ese versículo 8 y el versículo 5 que estamos viendo. El 8 que el Señor Jesús, y perdón si soy reiterativo o esto había quedado claro, pero para hacer ese nexo, es el mismo que fue, que es y el que ha de venir. Es en el medio del texto del 5, nosotros en el centro tenemos la parte del contentamiento. Ese contentamiento no tiene que ver ni con las costumbres ni con el pasado, sino que es una acción presente que tenemos que nosotros tener. El estar contentos sin importar circunstancias. Y acá sí es el desafío. Acá sí es el desafío puro para nosotros, el estar contentos. Pero ese estar contentos tiene una razón y un fundamento que tiene que ver con lo que Él dijo, porque si no nosotros no tendría razón de ser el poder estar contentos en circunstancias que no son para estar contentos. O sería medio extraño pensar en alguien que puede estar feliz cuando está pasando por situaciones de tristeza o de amargura o de dificultad. O como en el texto que pusieron al inicio del servicio, del culto, ahí que vi en la pantalla, antes de que se cortara la luz. En uno de los cortes quedó el corte y nosotros teníamos el texto que decía Primera de Pedro 5, 5:7, creo que sí, 5:7, que habla bueno, en el texto, en la versión que estaba ahí, hablaba de dejar todas las preocupaciones, ¿no? Porque Él cuida de nosotros, ¿no? Porque Él no, está pensando en nosotros. Entonces, ese texto también nos dice, bueno, ¿cómo hacer cuando uno está en medio de dificultades, de preocupaciones, para poder estar contento? Es decir, ahí hay algo que sería casi ni siquiera lógico, ni siquiera razonable, ni siquiera entendible, cómo eso puede pasar. Pero la razón, en el final del 5 dice, puedo estar contento porque estoy seguro que no me va a dejar, no me va a desamparar y es el mismo que me dio certezas de cosas que son eternas, que superan toda la relación de las circunstancias que puedan pasar en mi vida, todas las circunstancias que yo pueda estar viviendo. Entonces, desde esa óptica, yo puedo tener esa certeza. Como ilustración, esto mismo que nos pasa ayuda como ilustración, porque uno agarra y dice, bueno, ¿yo qué podría hacer? ¿Qué podría hacer dadas estas circunstancias que pasa tanto así? ¿Será bueno seguir o no? Y nosotros tenemos que andar confiadamente, siguiendo. Miren,
Yo tengo muy poca, ustedes eso lo saben, muy poca cultura cinematográfica. No, no soy bueno para lo que sea el cine, no. Y acá me pasa que en los estudios bíblicos de los sábados, del día sábado, hay dos personas que vienen al estudio bíblico, que es Héctor y Víctor, que les gusta mucho el cine. Entonces ellos casi siempre cuando hacemos alguna charla informal, ya fuera del estudio bíblico o después de cuando estamos cenando, cuando estamos charlando, ellos empiezan a relacionar temas con películas que vieron, ¿no? Al que le puede gustar el cine debe ser que le pasa habitualmente, ¿no? Que relaciona quizás una cosa con alguna una película que vio. Y en el día de ayer me pasó por primera vez algo que yo había visto una película que ellos no habían visto. Y de la charla surgió eso, esa película. Y la quiero traer a colación esa película, quizás la mayoría, cuando la comente ya la habrá visto, por cosas que me pasaron en esta semana antes de que se dé la charla del día de ayer, que también surgió esta película en particular. Y en mi mente venía por este texto que yo les estoy hablando y predicando, que tenía que ver también esa película con el tener una determinación, el tener una confianza. Hace un tiempo atrás fuimos a una ciudad en una provincia que se llama Virginia, aquí, en la ciudad de Lynchburg, es un pueblo donde nosotros, una ciudad, mejor dicho, donde estuvimos, y fuimos a un museo. Y en ese museo era un museo que fuimos porque estaba abierto, porque había todas unas escalinatas muy importantes y arriba había un museo. Y recorrimos ese museo, recuerdo, en un rato, viendo imágenes, viendo fotografías de guerra, viendo fotografías de soldados, de personas, pero yo no relacioné de qué persona ese museo puramente estaba mostrando primordialmente esas imágenes. Después, con el pasar del tiempo, me pasó en ver un YouTube donde alguien mostraba una tumba. En esa tumba, aquí los cementerios, ustedes lo habrán visto quizás muchas veces en películas, se acostumbra mucho en que todas las tumbas sean iguales, algunas son pequeñas o montículos de cemento sobre una ladera, y este cementerio en particular, que está aquí en otro estado cercano, que es en Tennessee, cerca de donde está nuestra iglesia, ¿no? Donde está la parte central de donde nació nuestra denominación aquí en los Estados Unidos, en Tennessee, esto es en otra ciudad que se llama Chattanooga, está cercano a donde están las oficinas de nuestra iglesia, a unos 60 kilómetros aproximadamente. Este cementerio, esta persona mostraba el cementerio que había ido para una tumba en particular de una persona que es el protagonista de esta película que yo les cuento. Y esta persona estaba ahí mostrando esa tumba y mostraba, ¿no? Toda la cantidad y decía, yo vengo, pero por lo que esta persona hizo. Y a mí me llamó la atención eso en esta semana cuando lo vi y después lo uní con lo que me pasó ayer y con esto que les quiero marcar. Dice todo esto y todavía no les dije qué película es, que ustedes no hace toda la vuelta para hacerlo reflexionar, a ver qué película será, hay tantas películas. Como yo veo poco cine, tengo pocas películas, entonces esta es una. Bueno, acá esta película se le puso, vino que a veces hay nombres totalmente diferentes. Aquí la película tiene que ver con el nombre como si fuese la cumbre de la sierra, se llama, haciendo una traducción literal de lo que sería la expresión que se usa como título. Pero nosotros en nuestro país lo usamos, creo que el nombre que se puso es Hasta el último hombre. Que eso es la historia, cuenta la historia de un soldado, ¿no? Un soldado que está determinado a algo, está determinado, es un soldado que va a hacer la parte médica y él está determinado a no usar armas, es decir, es lo que él por su convicción no quería usar armas, para el que esto siempre me pasa, cuando tengo que decir algo que es una idea de una película, empieza en mi mente a pensar, hay algunos que la vieron y lo que menos quieren es que le cuentes el argumento, ya saben de qué se trata, hay otros que no la vieron y no tienen idea, y si no decís nada, quedan en la nada con lo que estás diciendo. Entonces empiezan todas esas dudas.
Para el que la vio, acompáñeme con el pensamiento. Y para el que no la vio, permítanme que les dé nada más que el argumento muy, muy, muy cortito. Esta persona, como les decía, estaba determinada a no usar armas y era médico. Y quería ir a la guerra como paramédico, pero no quería usar armas. Tiene infinidad de dificultades para poder llegar a realizar su cometido. Es decir, no lo querían ni dejar alistarse para ir a la guerra porque no quería, no pasaba la instrucción de vida, porque no quería utilizar armas. Imagínense, un soldado que no tiene armas era algo medio extraño. En definitiva, haciendo corte y pasando varias partes de la película, él llega a ir después de haber sido cargado por sus mismos compañeros, tenido a menos, menospreciado. Pero en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, él en el sur de Japón, en la isla de Okinawa, en el sur bien, bien de Japón, él tiene la posibilidad de salvar a 75 de sus compañeros. En ese lugar murieron muchos, muchos, fue una guerra muy dura, esa parte de la guerra, murieron muchísimos, pero él fue un héroe de guerra, porque la película cuando hace el relato muestra, ¿no?, que tiene una relación de Dios y él, diciéndole, bueno, ese de último hombre que tenemos es porque Dios le va diciendo, bueno, anda, hay otro más para ir a rescatar. Y es tremenda, ¿no? La historia, una historia obviamente verídica, real. Él falleció en el 2006, aquí en este país, y está la tumba de él aquí. Ahora, ¿por qué les hacía el relato? Por la determinación, por la confianza. Él tenía una determinación y una confianza de que algo, como ejemplo lo digo, algo iba a suceder, tenía que pasar, y más allá de lo que él pudiera tener como una locura, como el pensar de estar en una guerra sin un arma, él tenía que cumplir con lo que Dios le había dado para hacer, tenía que estar en esa guerra y Dios lo iba a suplir. Hasta en el extremo este, de ejemplo de poder ir a una guerra sin armas. Ahora, guerra sin armas, en la guerra que nosotros tenemos espiritual, es una batalla que se entendería de la misma manera. Nosotros tenemos armas que no son armas convencionales, que no son elementos que nosotros nos den confianza al momento de portarlo. El soldado, cuando está armado, aunque está ante un desafío tremendo, sabe que por lo menos tiene a su alcance algo tangible que puede utilizar para pelear, para disputar con el enemigo. Pero en este caso que yo les digo, no había un arma convencional, no la tenía. Había una dependencia total, la misma dependencia que Dios pide de nosotros. En Nehemías capítulo 8, salto y uso este último ingrediente de la escritura, que es Nehemías capítulo 8. En Nehemías capítulo 8 se relata una situación muy especial que tiene el pueblo de Dios. En ese relato de Nehemías capítulo 8 es el tiempo donde Esdras le lee al pueblo la palabra. Le lee al pueblo a modo de como ahora yo tengo la dicha de poder estar hablándole a ustedes. Esa misma circunstancia, porque ustedes van a ver que en el capítulo 8 de Nehemías, cuando lo relata, dice que era el mes séptimo. El mes séptimo en escritura vendría a ser como es para nosotros septiembre. Vaya la nota de color, ¿no? Séptimo es por septiembre, fíjense que septiembre es séptimo. Acuérdense ustedes que octubre es por 8, noviembre por 9 y diciembre por 10. ¿No? Vaya la nota de color para acordarnos de esa regla, porque acuérdense que el calendario romano tenía 10 meses. Entonces el séptimo mes que dice la escritura para nosotros es septiembre, ¿no? Y ahí viene septiembre, no sé por qué me meto yo en esto que no era con lo que les venía a decir. Bueno, sepan que era septiembre, era ese mes, ¿no? Era el mes primero, dice en Nehemías 8. Pero dice que el pueblo se juntaron todos, como si fuesen un solo hombre. Fíjense la expresión que usa, como que todos se juntaron como si fuesen una sola persona. Se juntaron todos porque tenían todos el deseo de escuchar la palabra de Dios. Es decir, hubo una motivación de juntarse para poder oír la palabra de Dios.
Cuando ellos se juntan como si fuesen un solo hombre, dicen que Esdras, como sacerdote, había sido puesto por Nehemías, que era gobernador, como sacerdote, les empieza a leer el libro que ellos como que habían olvidado. Es como que empiezan a hacer el checklist de lo que tendrían que hacer. Entonces Esdras comienza a leerles y no toma un tiempo corto, sino que dice la escritura que va desde la mañana, desde el principio de la mañana hasta el mediodía. Fue cansador eso, imagínense lo que habrá sido. Yo sé, voy a ser cortito, confíenme que voy a ser cortito, pero él acá arrancó desde la mañana y hasta el mediodía. Dice que la escritura relata que les iba leyendo y que habían armado como un púlpito, dice que tenía como un púlpito de madera, que era abajo tenía las personas que lo iban a ayudar en poder transmitir la enseñanza, había a su derecha, a su izquierda, da los nombres, creo que tenía 6 personas acá, 7 personas acá, y la gente, todos lo podían ver a él, algo así como me pasa a mí mientras no se corte la luz. Ahora están todos ustedes ahí, me pueden ver, ¿no? Mientras eso esté, pero bueno, él estaba ahí haciendo esa lectura, todos se habían juntado para escucharlo, para oír, y el resto tratar de explicar. Y dice que es bien interesante que en el versículo 8 miren, dice, y leía en el libro de la ley de Dios claramente. Dice, y ponían el sentido en el modo que se entendiese la lectura. Vieron que eso pasa mucho cuando uno puede leer por leer o uno puede dar un énfasis a la lectura. O uno puede cantar por cantar o puede darle un énfasis al canto. O uno puede hablar por hablar o darle un énfasis a las palabras. O uno puede vivir por vivir o darle un énfasis a la vida. Acá él le estaba dando un énfasis a lo que estaba leyendo para que la gente pudiera entender. Y dice la escritura que, que ellos en ese momento, es un momento muy especial porque encima ese mes séptimo es el de la fiesta de los tabernáculos, es la fiesta donde Dios le dijo al pueblo judío que tenían que hacer una fiesta de armarse chozas, ¿no? De armarse casitas para recordar que esas chozas que arman es las que tuvieron que ellos pasar y vivir y disfrutar de que eso que tienen como templo, como lugar, es algo que nosotros tenemos aquí morada, pero que no tenemos, y que estamos, pero sabemos que estamos en tránsito. Así hay infinidad de cosas que pasan en el medio de esa celebración. Pero él les dice, bueno, esto es un día santo, y en la escritura relata que es muy especial porque empieza a pasar que el pueblo comienza a llorar, comienza a angustiarse, se entristecen de una gran manera. Yo entiendo por la lectura, entiendo por la vivencia, por lo que están escuchando, por lo que no hicieron o dejaron de hacer. Vaya a saber la angustia de la palabra de Dios llegando a las profundidades que solamente puede llegar Dios en la vida de una persona. Y la escritura nos relata eso, que es tal la angustia y el llanto que Esdras y Nehemías y los que estaban ahí empiezan a hablar con la gente. Le empieza a decir, no, no, no se pongan así. Es decir, no tienen, tenemos que hacer un festejo, tenemos que festejar, y dice específicamente, déjenme que les digo, les leo, dice, id, coman grosura, dice la versión, beban vino dulce. Yo no lo estoy mandando a beber vino, acá dice que sea algún vino especial y que sea un vino dulce, debe ser por algún festejo, ¿no? Tenía que tener con la alegría. Dice, beban vino dulce, preparen viandas, porciones, para los que no tienen preparado. No era que ya están ustedes con los cortes y todo, si alguien no preparó, pensar en otro, pero pensar, dice, no, no, tenemos una fiesta, piensen en dar alimentos para otros, preparen viandas, entendamos que esto, para el que no esté preparado, esto es un día santo, no se entristezcan, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza, el gozo de Dios es nuestra fortaleza, son armas no convencionales. Las armas de Dios no son convencionales. Las armas de Dios nos saca de situaciones que para nosotros son traumáticas y terribles y nos pasa a un ámbito distinto porque no son armas que nosotros podamos tocar, que sean tangibles. Son armas que son distintas, provistas por Dios, que nos hacen a nosotros en tiempos de dificultades, en situaciones extremas,
poder estar confiados porque confiamos que Él no nos va a desamparar ni nos va a dejar. Si yo confío en alguien que no me va a dejar ni me va a desamparar, ¿cómo puedo estar mal? Si yo confío en alguien que me dijo que me regalaba vida eterna, que me preparaba lugares celestiales, que me llevaba a un lugar y que preparó un lugar para mí más allá de lo que pueden ver mis ojos o pueden tener y tocar mis sentidos. Y si yo confío en eso, si yo creo en eso, ¿cómo puedo estar mal por las circunstancias? Si Él me dice que no hay nada que yo pueda transitar que no sea que Él quiera que yo pueda pasar. ¿Cómo no estar confiados si yo me doy cuenta que hay armas no convencionales dadas por Dios para nosotros? Entonces ahí es a donde volvemos al 5 y decimos, yo puedo tener costumbres que se tienen que cimentar, tengo que tener cosas que se tienen que aferrar en mi vida para lo que me tengo que esforzar. El estar acostumbrado es porque tomé determinaciones, decisiones que hicieron que mis cosas se repitan y las haga por costumbre, pero que esas costumbres tengan que ser con una persona que se da en todos los ámbitos. Sean vuestras costumbres sin avaricia, no pensando en hacia mí, sino pensando hacia el otro. En ese pensar hacia el otro, en ese entregarme por completo como costumbre, tengo que estar contento. Tengo que estar contento más allá de circunstancias. Y cuando lo puedo pensar mentalmente, pero no lo puedo hacer, es que las armas espirituales no están golpeando mi corazón. Cuando no lo logro hacer, es porque me doy cuenta que no estoy logrando ver con los ojos de Dios. Y muchas veces, a mí en lo personal, me ha pasado de no poder estar viendo con los ojos de Dios y estar triste, estar apesadumbrado, estar desesperado, estar angustiado, porque no estoy viendo con los ojos de Dios. En el momento en que comienzo a ver con los ojos de Dios, que comienzo a tomar esas armas que son no convencionales, esas armas que tienen que ver con el saber que si nosotros no confiamos en Dios, le estamos diciendo a Él que Él nos va a desamparar, que Él nos va a dejar. Y el mismo texto referencia a Josué, y ustedes lo saben, que fue cuando Moisés, cuando Dios le dice que él no iba a entrar a la tierra prometida, pero sí lo iba a hacer Josué. Y las palabras son esas, Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar. Ahora vos tenés que ser valiente. Vos tenés que estar al frente de la situación, confiadamente, porque sabés que Él no te va a dejar ni te va a desamparar. Y esa determinación es personal. No tengo yo que tener esa determinación por tal o por cual, por mi mamá, por mi papá, por mi hijo, por mi hija, por mi esposa, por mi cuñado. No, no, esa determinación es de Dios y nosotros. Dios nos dice a cada uno de nosotros, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Pero Dios lo dice a cada uno de nosotros personalmente. Es una relación directa, es un contacto directo de nosotros y nuestro Creador, el que nos da el propósito, el que nos dice, confía, tranquilo, yo no abandono a nadie, yo a nadie dejo, nadie va a quedar sin mi cuidado. No hay circunstancia, no hay situación que pueda pasar. Entonces, nosotros en este 5 del chequeo, es simplemente un punto del 13 de Hebreos. Dice, podríamos ese chequeo de decir, es contentamiento, es dependencia, es confianza. Ahora ese chequeo nos puede dar que lo tenemos o que no lo tenemos. O podemos seguir con otra lista y nos podría pasar que sí o que no. Ahora el transcurso de la vida es, tengo la lista, tengo el chequeo. Yo sé que voy a poder ir tildando cada uno de esos puntos. Y lo que tengo de tranquilidad es que si estoy a la mitad, si estoy al comienzo, si estoy chequeando cada cosa, sé que Él con su sangre marcó todos los ítems como chequeados, porque Él lo que nos regaló es, sin importar lo que nosotros hacíamos, vida eterna, sin importar nuestra vida.
Él pagó el precio con su propia sangre para marcar por completo todo el chequeo que necesitamos para estar en presencia de Él. Y el tiempo que tenemos en esta tierra es para poder comprender que esa lista está chequeada por Él, que nosotros tenemos que comprender que no nos deja, que no nos desampara y poder entregar plenamente nuestro corazón y nuestra actitud a Él, sabiendo que Él cuida de nosotros. Padre, yo en esta hora te doy las gracias. Gracias por el tiempo de regalarme, de poder compartir, Señor, esta palabra que está en tu escritura, que tú nos regalas, que nos has dejado ahí para que nos afirmemos a ella. Señor, yo hago la imagen de lo que les hablaba recién de Esdras, quizás muchísimos años atrás, compartiendo y leyendo tu palabra, dando ese ánimo, esa alegría que tenía que ver con esa transformación del llanto, del dolor, de la tristeza, de la angustia, del encontrar casilleros que no podemos completar con nuestra propia vida, pero el tratar de él de transmitirles diciéndole, no, eso está cubierto, festejen porque ya está pagado, está cubierto todo lo que nosotros hacemos o podemos hacer, porque el que fue, el que es y el que ha de venir ya lo hizo por nosotros, ya pagó el precio, dio su sangre, dio su vida, se crucificó por nosotros, entregó el precio de nuestro pecado en la cruz por nosotros para darnos vida, para que estemos gozosos, para que sabemos que tenemos vida eterna. Sabemos que tenemos certezas, sabemos que tenemos confianza. Padre, yo te pido que tu palabra nos bendiga, bendigas mi vida, bendigas la vida de los que me están escuchando. Puedas bendecir, Señor, a todos los que puedan escuchar esta predicación, este servicio. Que tú nos hables a lo profundo del corazón como solamente tu Espíritu puede hacer. Arma no convencional, lo que tu Espíritu Santo hace, cómo impacta y cómo transforma. Señor, que podamos nosotros disfrutar de saber ver con tus ojos. Ayúdanos. Ayúdanos a ver lo que otros no pueden ver. Ayúdanos a ver de tal manera que veamos con certeza aquellas cosas que no se ven simplemente con los ojos, sino que se ve con lo espiritual. Ayúdanos a que podamos nosotros tener un tiempo y un desafío especial a partir de esta hora. Yo oro, Señor, por cada uno de los que están aquí reunidos, Señor, que yo tengo frente aquí a la pantalla, o todos los que puedan vernos en el futuro. Bendícelos, Señor, que tu bendición, que tu mano los bendiga y los toque de una manera especial, que tu Espíritu Santo actúe de una manera especial y pueda transformar lo que para nosotros humanamente sería imposible y pueda llenar de confianza, de certeza y que podamos comprender que el gozo tuyo en nosotros es nuestra fortaleza, que no hay fortaleza más grande que el gozo tuyo en nosotros para poder afrontar los desafíos que tenemos por delante. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor los bendiga. El Señor los bendiga. Los amo.